En el programa de hoy, Papa Francisco modifica Código Penal del Vaticano. El gobierno iraquí impone restricciones de COVID semanas antes de la visita papal. Además, en España, especialista señala que ley trans deja a libre albedrío lo que tenga que ver con identidad sexual. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Me encuentro solo en el estudio por un protocolo de seguridad por COVID-19. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco modificó el actual Código Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Veamos. El Papa Francisco escribió una nueva carta apostólica en forma de motu proprio con el que modificó el actual Código Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre los cambios se encuentran la reducción de pena por buena conducta, la posibilidad de pactar programas de reintegración con trabajos de utilidad pública, actividades de voluntariado y la suspensión del juicio en caso de impedimento legítimo del imputado. En ese contexto, la variación más relevante en la legislación del Código Penal consiste en el establecer una reducción de pena de 45 a 120 días por cada año de la sentencia restrictiva ya cumplida al infractor que durante la ejecución de la sentencia se haya comportado de tal manera que presuma su arrepentimiento y haya participado con éxito en el programa de tratamiento y reintegración. Asimismo, el segundo artículo del motu proprio suprime el proceso de contumacia, que es cuando el procesado se niega a comparecer. En tal caso, si el imputado no asistía, el juicio se llevaba a cabo con la documentación presentada sin admitir testigos de la defensa. En cambio, a partir de ahora, si el imputado se niega a asistir a la audiencia sin que se demuestre impedimento legítimo, se procede al trámite normal considerándolo representado por su defensor. En otras noticias, el gobierno de Irak impuso nuevas restricciones de COVID-19 ante la próxima visita del Santo Padre. Recientemente, el gobierno iraquí anunció nuevas restricciones de COVID-19 en la nación, incluido el cierre de todos los lugares de culto. Esta noticia llega a menos de 3 semanas antes del viaje programado del Papa Francisco a Irak. De igual manera, se estableció un nuevo toque de queda nacional junto con el cierre de todas las escuelas, restaurantes y mezquitas. Frente a este contexto, es preciso mencionar que el embajador del Vaticano en Bagdad, el arzobispo Mircea Leskovar, ya se ha reunido con el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, para discutir los preparativos de la visita papal. En dicho encuentro, al-Kadhimi expresó que el gobierno de Irak le da la bienvenida con los brazos abiertos al obispo de Roma y sus esfuerzos para contrarrestar el extremismo en el país, ya que el vicario de Cristo siempre ha subrayado que las pláticas suelen ser una oportunidad favorable para profundizar, con un espíritu de intercambio y diálogo, la relación entre las diferentes religiones. Cabe destacar que según el itinerario de actividades que realizaría el Papa Francisco durante su estadía en el país de Oriente Medio, se encuentran la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, así como el del encuentro con las autoridades y la sociedad civil para pronunciar su primer discurso. Ahora nos vamos a España para conversar con María Calvo, profesora universitaria católica y especialista en ideología de género, que nos comentará más a profundidad sobre el borrador de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, que prevé permitir el cambio de sexo sin que exista un informe médico y sin necesidad de ningún tipo de prueba médica o psicológica a la persona que lo solicita. María, bienvenida a EWTN Noticias. Hola a todos, es un placer. Cuéntanos, María, ¿cuáles son las principales modificaciones que implementa esta ley trans? Bueno, esta ley trans es una ley estatal que sería aplicable a todo el ámbito nacional del Estado español y, sin embargo, las novedades son muy relativas porque, como sabéis, España está descentralizada territorialmente, dividida en 17 comunidades autónomas y ya prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propia ley trans, de manera que las novedades son mínimas, lo único que se aplicaría en todo el ámbito nacional.
Y el principal elemento que introduce la ley es el de identidad sentida como único requisito para cambiar de sexo. ¿Podría explicar este concepto? Sí, bueno, los ideólogos de género consideran que el sexo no es constitutivo de la persona, niegan el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual, sino consideran que niños y niñas nacen como hojas en blanco, nacen neutros sexualmente, que no hay ninguna diferencia biológica, sencillamente las diferencias exteriores, fisiológicas o externas o físicas, de manera que todo lo que tenga que ver con identidad sexual, con orientación sexual, queda al libre albedrío, a la libertad, a la voluntad y basado sencillamente y simplemente en sentimientos, deseos y emociones. Otro punto especialmente dañino de esta ley es el que afecta a los menores, que quedan desprotegidos frente a quien pretenda manipularlos para usarlos como herramienta para promover la ideología queer. ¿De qué manera quedan desprotegidos los menores? Los menores quedan desprotegidos absolutamente, porque el Estado y la administración pública que promueve esta ideología se ha sumergido en las escuelas, pero también se ha sumergido en las familias. De manera que los padres, por ejemplo, no pueden oponerse a un cambio de sexo de un hijo que sea mayor de 16 años y tampoco pueden oponerse a un cambio de sexo de un hijo que sea menor de 12 años si éste tiene el respaldo judicial. De manera que estamos en una situación en la que menores que no pueden beber, no pueden fumar, no pueden votar, no pueden conducir, no pueden tomar ni una aspirina en el colegio sin permiso paterno-materno, sin embargo, pueden cambiarse de sexo de la noche a la mañana sin la aquiescencia de sus padres. María, si la ley trans, tal y como está en el borrador, sale adelante, ¿qué cambiará en la sociedad española? La sociedad española cambiaría sus raíces, evidentemente, como cambiaría las raíces de toda la civilización occidental. En los países europeos basamos nuestra tradición jurídico-filosófica en la razón principalmente, desde Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, y sin embargo esto supone eliminar nuestras raíces, nuestra civilización de un plumazo, porque es eliminar absolutamente la razón. Nos basaríamos solamente en deseos, sentimientos y emociones, de manera que evidentemente las emociones pueden ser muy nobles, pero las emociones pueden ser también muy perversas. Cambiaría la sociedad, nos estaríamos llevando por delante los cimientos de la civilización occidental, porque para estas leyes, además, la libertad consiste en dar rienda suelta a los impulsos más básicos de la sexualidad humana, y esto supondría situarnos en una situación precivilizatoria, supongamos. Finalmente, María, ¿crees que saldrá adelante esta ley? Bueno, todo es posible, ¿no? Es posible. Ha salido adelante en comunidades autónomas, ya os comento. Es decir, estas leyes están aprobadas en comunidades autónomas. Incluso hay algunas comunidades autónomas que consideran que si el niño es pequeño y no se puede pronunciar al respecto, si considera el consejo escolar y los psicólogos de colegio que tiene otra orientación sexual o que pertenece al sexo contrario, ellos mismos adoptan la iniciativa, incluso con la oposición de los padres, ¿no? Tenemos leyes autonómicas que consideran que cuando un padre se oponga, ese padre estará ejerciendo cierta violencia familiar, se le puede incluso quitar la patria potestad, de manera que, bueno, en fin, ya ha sido aprobada. Dice, ¿será aprobada esta ley? Bueno, pues han sido aprobadas en comunidades autónomas leyes muy parecidas, si no iguales a esta. María Calvo, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a vosotros. Gracias nuevamente, María Calvo. Pasando a otras informaciones, la imagen peregrina de Fátima visitará por primera vez 3 países de la ex Unión Soviética. Conozcamos los detalles. En septiembre y octubre de 2021, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima visitará por primera vez Armenia, Georgia y Azerbaiyán, 3 países de la ex Unión Soviética en la región del Cáucaso. Así lo indicó el nuncio apostólico en Armenia y Georgia, Monseñor José Betancourt, en una declaración a la agencia Eclesia, en la que además destacó que los católicos de la región se regocijan con la noticia de la visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, ya que según indicó, esta llevará un mensaje de reconciliación y paz en su paso por las parroquias y comunidades de las 3 naciones. Es preciso mencionar que esta iniciativa responde a las inquietudes del Papa Francisco, que fueron manifestadas en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el pasado 8 de febrero, en el que expresó que sigue con especial solicitud la situación actual en el Cáucaso Sur, donde varios conflictos permanecen congelados. Por otro lado, cabe resaltar que las imágenes peregrinas de Nuestra Señora de Fátima recorren todo el mundo llevando consuelo, esperanza y fe a los cristianos.
La primera imagen de la Virgen Peregrina del Rosario de Fátima fue elaborada según las instrucciones de Sor Lucía, ofrecida por el obispo de Leiria en Portugal y coronada solemnemente por el arzobispo de Évora el 13 de mayo de 1947. Continuando con las noticias, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, habló sobre la obediencia de San José a Dios, que no tiene protestas ni murmuraciones. Veamos. El obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, meditó sobre la importancia de la obediencia en la vida de San José, algo que siempre hizo sin protestar. En esa línea, el prelado indicó que casi siempre se le destaca como el custodio de la Sagrada Familia y patrono de la Iglesia, pero resaltó la importancia de que ese servicio no es hecho desde su propia voluntad, sino desde la obediencia hacia el Padre Celestial. Al respecto, Monseñor Munilla manifestó que San José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser obediente con su ejemplo, de tal modo que en las circunstancias de su vida pronunció el fiat, el hágase como María y como lo hizo Cristo en Getsemaní. Y bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Y dicha voluntad, la voluntad del Padre, se transformó en el alimento de Jesús. Jesús dice en un momento en el Evangelio de San Juan: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso lo aprendió en buena medida de su padre José. Por otro lado, el obispo de San Sebastián subrayó que obedecer murmurando es profanar la obediencia y que debemos hacerlo como el santo patrono, sin protestar y sin temor. Obedecer sin miedo. No tengas miedo a obedecer. Aquello que Dios te pide, aquello que Dios te manda, ha nacido de un corazón que te ama, un corazón amoroso. No tengas miedo a Dios, no tengas miedo a lo que Dios te pida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver inicia campaña de oración 40 días por la vida en El Salvador. Por otro lado, encuentro en Nueva York, cuando la realidad golpea, explora efectos del COVID-19. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos hasta El Salvador para conectarnos con nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos comentará sobre la próxima campaña de 40 días por la vida que se realiza en el país. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles sobre la próxima campaña de 40 días por la vida en El Salvador, la primera de este año 2021 que siempre inicia en tiempos de Cuaresma. Ha dado inicio la primera campaña del año 2021 de 40 días por la vida en El Salvador y en el mundo. La misa del miércoles de ceniza es la misma misa de envío para todos los voluntarios que participarán de las vigilias durante los 40 días de la Cuaresma. La campaña se llevará a cabo frente a las oficinas de las principales organizaciones promotoras del aborto en la ciudad de San Salvador y también se lleva una segunda campaña en el departamento de Usulután. La campaña consiste en rezar, ayunar y dar testimonio público sobre la importancia de poner fin a la práctica del aborto en todo el mundo. Además, les comento que la plataforma Católicos con Acción ha lanzado su tradicional cuaresmario con acción para este año 2021. También han abierto un canal de Telegram donde te puedes suscribir para recibir la reflexión diaria y también el reto diario que se hace para que tú puedas vivir la cuaresma unidos a Cristo y unidos también a tu prójimo. La plataforma de jóvenes católicos con acción ha lanzado para este año 2021 su tradicional cuaresmario con acción, que consiste en un calendario con retos diarios para vivir la cuaresma como un camino de conversión, oración y caridad. Entre los retos diarios se encuentran acudir al miércoles de ceniza, ayunar por los afectados por la pandemia, perdonar a los que nos han dañado, rezar por la santidad de los consagrados, entre muchos otros retos que invitan al encuentro con Dios y amar al prójimo. La plataforma de jóvenes católicos con acción
tiene una audiencia de más de 1 millón de seguidores en las redes sociales. Únete para descargar este nuevo calendario de Cuaresma con Acción. En otras noticias, deseo informarles que el próximo 10 y 11 de marzo se llevará a cabo la audiencia del caso Manuela contra El Salvador, que grupos promotores del aborto están utilizando para dejar un precedente jurídico que afectará a El Salvador y al resto de la región para presionar con el aborto. El próximo 10 y 11 de marzo del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene programada la audiencia del caso Manuela contra el Estado salvadoreño, que tendrá como resultado una sentencia que afectará a todos los países miembros de los Estados americanos. Se trata de un caso de homicidio hacia un recién nacido, hijo de la fallecida María Edis Hernández Méndez de Castro, que fue encontrado muerto en el fondo de una letrina tras haber ingerido heces fecales y morir desangrado por el arrancamiento brutal de su cordón umbilical. Este caso ha sido manipulado a beneficio político de grupos promotores del aborto en El Salvador. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información. Ahora veamos en la siguiente nota cómo se realizó en Estados Unidos el encuentro Cuando la realidad golpea, un evento que buscó explorar los efectos del COVID-19. Hace unos días se realizó el 13º encuentro anual de Nueva York titulado Cuando la realidad golpea, con el cual se buscó ayudar a los participantes a procesar y a crecer a partir de la pandemia de COVID-19. Organizado por el Movimiento Católico Comunión y Liberación de los Estados Unidos, el gran evento virtual giró en torno a la pregunta: ¿cómo puedo vivir de verdad en la plenitud de mi humanidad con todos mis deseos de felicidad y de una vida hermosa en medio de estas circunstancias? En ese contexto, los más de 40 oradores reflexionaron sobre cómo los eventos políticos, raciales y pandémicos del último año han impactado personalmente a las personas. Por tanto, se les pidió a los asistentes que se puedan comprometer con seriedad con dichas consecuencias, de modo que, explorando la naturaleza de estos cambios, se pueda encontrar un camino hacia el encuentro y hacia la esperanza. Cabe destacar que entre los panelistas del 13º encuentro anual de Nueva York destacaron el arzobispo de esta ciudad, cardenal Timothy Dolan, y el patriarca de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa. Nos enlazamos de inmediato con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos informará sobre el nuncio apostólico en el país, quien se vio envuelto en una polémica tras recibir vacuna contra el COVID-19 por vía irregular. Adelante, Alessandra. Amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte, les cuento que el nuncio apostólico en el país se ha visto envuelto en una polémica tras recibir vacuna contra el COVID-19 por vía irregular. En Perú ha estallado un escándalo por la vacunación secreta de cientos de personas, comenzando por el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano. Esta semana se publicó una lista con más de 400 nombres de personajes que accedieron a un lote de vacunas de la empresa china Sinopharm, antes que médicos de primera línea y población vulnerable. Al respecto, el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli, es una de las personas que integran esta lista de escándalo, ahora denominado por la prensa como Vacuna Gate. Frente a esto, Asiprensa se comunicó con él para confirmar si recibió la polémica vacuna. El nuncio dijo que fue convocado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia como consultor en el proceso de ensayo de la vacuna china. Asimismo, en un comunicado expresó que él ya tuvo coronavirus en abril de 2020 con síntomas bastante severos y fue dado de alta el 11 de mayo de 2020, por lo que no tenía apuro de vacunarse. Es preciso mencionar que se estima que hay aún otra lista de vacunados irregularmente que no se ha dado a conocer y que varios de ellos han participado en la negociación de la compra de la vacuna china, que ha resultado además ser una de las más caras del mercado, motivo por el cual no se descarta delitos de corrupción. Cambiando el tono de la información, les cuento que la productora católica Samuel Producciones dará charlas a los católicos que desean hacer música para Dios. Aquí los detalles.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí Mariano Pierre, ingeniero de audio y productor de Martín Valverde. Quiero invitarlos a esta charla online, mejor dicho, a estas charlas online, porque va a haber un montón de exponentes sobre liderazgo, conferencistas, sobre canto, sobre composición, y yo voy a estar dando el de producción o todo esto relacionado con el home studio. Y además va a haber un concierto virtual de Atenas, así que no se lo pueden perder, ¿sí? El domingo 21 de febrero, y además todo lo recaudado es para ayudar al álbum de Niños Alabando. Así que ojalá que nos podamos ver ahí, que nos podamos encontrar. Bendiciones para todos. Adiós. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra, por la información. Por otro lado, les contamos que el 26 y 27 de febrero se realizará el Congreso Internacional Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral, organizado por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Para contarnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros Marco Lome, director del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, plantel Guadalajara. Marco, bienvenido a WTN Noticias. Gracias por la invitación. Vengo precisamente a invitarles a que se unan a este Congreso Internacional que hemos titulado Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral, en el que habrá diferentes expositores que nos hablarán sobre el tema del acompañamiento tan importante y tan necesario para las personas, para el matrimonio, para las familias, y que desde luego brota de una invitación también de lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, a acompañar a todas las personas dentro de estos procesos, y más en estos tiempos en que nos encontramos de crisis, de pandemia, etcétera. Y cuéntanos, Marco, ¿cuál es el objetivo de este Congreso Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral? Lo que pretendemos con este Congreso es ofrecer diferentes herramientas, diferentes metodologías de acompañamiento para las personas, para los matrimonios y para las familias. En realidad lo que queremos es que este Congreso llegue a los jóvenes que muchas veces no saben por dónde caminar, están desorientados, no tienen un proyecto de vida claro, pero también queremos llegar a aquellos que se dedican al acompañamiento, a psicólogos, a pedagogos, a orientadores académicos o quien trabajan en escuelas o con jóvenes o con adolescentes, que puedan tener herramientas para acompañar oportunamente a estas personas. Desde luego que el tema de acompañamiento es un concepto también cristiano de caminar junto al otro. No es tanto una metodología, sino es un modo de ser, un modo de estar presente ante las necesidades del otro y ayudarlos a descubrir su sentido y también, ¿por qué no?, un camino de sanación. ¿Nos podrías comentar cuáles son algunos de los temas más relevantes que abordarán en este Congreso? Creo que uno de los temas más importantes que puede parecer atractivo para los jóvenes, creo que lo dará el doctor Alejandro Landero, que hablará sobre el mapa para construir un proyecto de vida. Hoy se habla tanto del proyecto de vida, pero ¿quién sabe cómo hacerlo? ¿O cuáles son los pasos o las metodologías como para saber qué hacer en un proyecto de vida? Porque luego soñamos o pensamos en un proyecto de vida y no sabemos cómo hacerlo. Ese es uno de los principales temas que queremos ofrecer, ¿no? ¿Cómo yo puedo trazar un proyecto de vida? Para esto también estarán otras conferencias que nos pueden ayudar, como por ejemplo, ¿qué acompañamiento nos da esperanza? Porque también podemos encontrar unos tipos de acompañamientos que no nos llevan a la plenitud, que no nos llevan a la realidad, o cómo formar el corazón para el amor, o cómo usar la mirada del corazón para poder sanar, y además de cómo encontrar herramientas para la toma de decisiones, que creo que ahí se juega un gran papel para todos nosotros, que a veces no sabemos discernir qué decisión tomar, y bueno, es lo que vamos a ofrecer en este Congreso también, ideas, pautas claves para tomar buenas decisiones. Finalmente, ¿cómo pueden hacer las personas interesadas en participar en este evento? Desde luego que estamos nosotros en nuestra página web www.familia.edu.mx, donde podrás irte directamente donde aparece el banner del Congreso Internacional Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral, y allí mismo te mandará a una liga donde te tienes que inscribir, y es un congreso totalmente gratuito. Creemos que es esto tan valioso para las personas que
que estarán presentes porque es un conocimiento que puede ayudar no solamente a salvar personas, sino a sanar personas y que desde luego se construyan de una manera mucho más plena. Marco Lome, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a todos por la invitación. Y amigos, es todo por la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que también tenemos una cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. No dejen de seguirnos también en las redes sociales. Hasta mañana.